Capítulo 1. Cuando el mercado te cambia por dentro. Hay un momento en el que uno cree que viene al trading a buscar dinero, pero pronto descubre que lo que realmente encuentra es un espejo. Un espejo incómodo, honesto, que te muestra cosas de ti mismo que preferirías no ver. Uno llega confiado, lleno de expectativas y teorías, pero el mercado tiene su propia forma de enseñarte que no estás tan preparado como creías. Y no es una enseñanza brusca, es más bien una especie de conversación silenciosa que se cuela entre velas y movimientos inesperados. Con el tiempo, entiendes que el precio no solo se mueve en la pantalla, también se mueve dentro de ti. Cada fluctuación toca emociones que ni sabías que estaban ahí. Y es en ese punto cuando comienza la verdadera transformación. No es la técnica, no es la estrategia, no es el patrón. Es lo que pasa en tu interior cuando algo no sale como esperabas. Porque el trading te obliga a verte, a notar cómo reaccionas, cómo decides, cómo te hablas en momentos de presión. Al principio, te sientes pequeño ante el mercado. Sientes que estás entrando a un mundo más grande que tú, más complejo, más indomable. Pero es justamente ese sentimiento el que empieza a moldearte. En el fondo, el mercado no te cambia por lo que hace, sino por lo que te hace sentir. Y en ese proceso, te va puliendo como si fueras una piedra sin forma esperando convertirse en algo más. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, tus impulsos, tus ansias, tu necesidad de tener razón. El trading se vuelve un espacio donde cada impulso cuesta dinero y cada distracción tiene un precio. Y no es por castigo, es porque aquí la vida te cobra al instante. No hay aplausos, no hay felicitaciones, no hay nadie diciéndote lo hiciste bien. Solo estás tú y la consecuencia directa de tus decisiones. Y es ahí donde ocurre el cambio profundo. Te empiezas a responsabilizar de tu forma de pensar. Ya no culpas al mercado, ya no culpas la volatilidad, ya no culpas las noticias. Te das cuenta de que la batalla no está afuera, sino adentro. El trading te transforma porque te obliga a detenerte y mirar de frente tus puntos débiles. Te muestra tu impaciencia, tu orgullo, tu miedo, tu esperanza exagerada, tus dudas, tus excesos. Y también, con el tiempo, te muestra tu fortaleza, tu claridad, tu capacidad para aprender. La transformación no llega de golpe, no es un momento mágico, es más bien una serie de pequeños choques. Cuando te adelantas, cuando te confías, cuando te desesperas, cuando te rindes antes de tiempo. Son esos golpes los que, uno a uno, van formando a alguien nuevo. Alguien más consciente, más paciente, más realista. No un trader perfecto, sino un ser humano más completo. Porque si algo tiene de especial el trading, es que no te enseña a controlar el mercado, sino a controlarte a ti mismo. Y ese es el inicio del cambio verdadero. Cuando por primera vez entiendes que lo que más necesitas no es dominar el precio, sino dominar tu propia mente. Y ahí, justo ahí, comienza el camino del alma que tradea. Capítulo 2. Las batallas que nadie ve. Hay guerras que se libran sin ruido, sin gritos y sin testigos. Son esas batallas que ocurren dentro de uno mismo, en silencio, mientras la pantalla muestra movimientos que pueden parecer insignificantes para cualquiera, excepto para ti. Porque cuando estás frente al mercado, no importa cuánta teoría conozcas o cuántos libros hayas leído, siempre habrá un momento en el que tu mente quiera ir por un camino y tu disciplina por otro. Ese choque interno es la verdadera batalla del trading. A veces te levantas decidido, seguro de tus reglas, firme en tus límites. Y aún así, al ver el precio moverse, sientes que algo dentro de ti se inquieta. Una voz te dice entra ya, otra te dice espera, y una tercera, más peligrosa, te susurra no sigas las reglas esta vez será diferente. Y ahí, justo ahí, empieza la lucha. No contra el mercado, sino contra ese impulso que aparece sin avisar. El mercado no te ataca. Eres tú quien lucha por dominar lo que sientes al verlo. Lo más curioso de estas batallas es que nadie las conoce. Puedes estar sentado, tranquilo, sin mover un músculo, pero por dentro estás en una guerra completa. El corazón acelera, la mente calcula escenarios imposibles, la ansiedad sube y baja como si fuera otro gráfico más. Son momentos que no se comparten, porque cuesta explicar cómo algo tan pequeño como una vela puede encender una tormenta emocional. Así es la psicología del trading. Todo pasa adentro. Y lo que más sorprende es que estas batallas no dependen de ganar o perder dinero. Se libran igual cuando ganas, cuando pierdes o cuando simplemente observas. Se dan porque el mercado toca fibras profundas.
el miedo a equivocarte, la necesidad de tener control, la búsqueda de seguridad, el deseo de acertar siempre. Esas emociones no nacen por el mercado solo las expone. Y en ese proceso, uno se encuentra con partes de sí mismo que no sabía que existían. Con el tiempo empiezas a entender que estas batallas no se superan, se gestionan. No desaparecen. Incluso después de años, la lucha sigue ahí, pero cambia. Al principio te toma desprevenido, luego aprendes a reconocerla. Antes te dominaba, ahora la observas. Antes te hacía actuar sin pensar, ahora te da una pausa para decidir. Esa es la madurez silenciosa que el trading te va entregando sin que te dé cuenta. Hay una frase que a veces escuchas entre traders, casi como un secreto: el mercado no cambia, tú cambias. Y es verdad, las gráficas siguen siendo las mismas para todos, pero lo que cada uno vive internamente es único. La batalla invisible de cada trader es lo que realmente determina su camino. No las operaciones, no las ganancias, no los errores técnicos, sino esa lucha diaria, íntima y solitaria que te obliga a conocerte de una forma que pocas actividades en la vida exigen. En esas batallas, en ese silencio que nadie ve, es donde empiezas a crecer. Donde entiendes que operar no es solo analizar, es sentir, es resistir, es elegir. Y, sobre todo, es aprender a no dejarte llevar por lo que grita la emoción. Porque la mayor victoria en el trading no está en cerrar una operación positiva, sino en ganar la guerra que llevas por dentro día tras día. Capítulo 3. El peso invisible del miedo. El miedo es algo curioso. No hace ruido, no aparece de golpe, no se muestra con claridad. Más bien se desliza suave, silencioso, como una sombra que se posa detrás de ti cuando abres la plataforma. A veces lo sientes apenas entrar a una operación, otras antes de hacerlo, y en más de una ocasión cuando ya estás fuera. Es el compañero invisible del trading, ese que nadie quiere admitir que lleva dentro, pero todos conocen. Lo difícil del miedo es que no siempre se presenta como miedo. A veces se disfraza de mejor espero un poco más, otras veces de qué tal si esta vez no funciona, y en ciertas ocasiones se convierte en una ansiedad tan sutil que apenas puedes describirla. El cuerpo se tensa, la respiración cambia, la mirada se vuelve más rígida, y ahí entiendes que el mercado no está haciendo nada especial. Eres tú quien está luchando contra una emoción que no pidió permiso para entrar. El miedo aparece por varias razones. A veces porque perdiste recientemente, otras porque ganaste demasiado rápido, y también porque en el fondo no quieres volver a equivocarte. El trading tiene una forma particular de hacer que cada error duela más de lo esperado. No es la pérdida en sí, es lo que representa. Fallé, no vi algo, y si nunca soy lo suficientemente bueno. Ese diálogo interno se convierte en el verdadero peso. Y es curioso, puedes haber estudiado horas, haber analizado cada detalle, haber preparado tu plan con dedicación, y aún así, el miedo llega sin avisar. No respeta tu esfuerzo ni tu preparación. Simplemente aparece porque forma parte del camino. El problema no es sentir miedo, el problema es dejar que tome las decisiones por ti. Cuando lo hace, empiezas a cortar ganadoras muy pronto, o a dejar correr pérdidas demasiado, o a saltarte entradas que tenías claras solo porque tu mente imaginó el peor escenario posible. Lo que la mayoría no dice es que el miedo no desaparece con el tiempo. No se extingue por acumular experiencia. Lo que cambia es tu relación con él. Dejas de verlo como un enemigo y comienzas a verlo como una señal, como una brújula que apunta hacia algo que debes entender. En el fondo, el miedo te está diciendo: aquí hay algo que aún no has trabajado. Y no se refiere al análisis técnico, sino a ti mismo. El mercado no sabe quién eres, no sabe si tienes miedo o no. Solo se mueve, pero tú sí sabes lo que sientes, y es ahí donde empieza la verdadera gestión. El trading es una actividad en la que la emoción tiene consecuencias inmediatas. Por eso, aprender a convivir con el miedo es tan importante como aprender a leer un gráfico. No lo puedes ocultar, no lo puedes ignorar, no lo puedes forzar a desaparecer. Solo puedes entenderlo. Hay un momento en el proceso en el que empiezas a notar algo distinto. El miedo sigue ahí, pero ya no te paraliza. Lo ves llegar, lo reconoces, lo aceptas y aún así tomas la decisión correcta. Ese día entiendes que no se trataba de vencer al miedo, sino de domesticarlo. No de eliminarlo, sino de colocarlo en su lugar. Porque al final, el miedo no es el enemigo. El verdadero enemigo es dejar que sea él quien opere por ti. Y cuando logras separarte de esa emoción, incluso cuando sigue presente, descubres algo poderoso. Tu mente comienza a volverse más libre, más clara,
más honesta. Ese es el verdadero progreso en el trading. No operar sin miedo, sino operar a pesar del miedo. Capítulo 4. La tormenta del ego y la euforia. Si el miedo es una sombra silenciosa, la euforia es una luz que deslumbra. Llega rápido, brillante, casi adictiva. A veces aparece tan fuerte que te hace creer que por fin lo entendiste todo, que ya dominaste el mercado, que tu mente está por encima de cualquier movimiento. Y es justo ahí, en ese golpe de emoción, donde empiezan algunos de los errores más caros del trading. La euforia no se siente como un problema al principio. De hecho, se siente como una recompensa. Después de una operación ganadora, especialmente una que sale mejor de lo esperado, te invade esa sensación de poder, de claridad exagerada, de soy bueno en esto. Esa es la trampa. No es que no seas bueno, es que la emoción distorsiona tu percepción. Hace que los peligros parezcan mínimos y que las oportunidades parezcan gigantes. Y esa combinación es peligrosa. El ego entra en escena de manera silenciosa pero contundente. Empieza a hablar con un tono convincente. No hace falta esperar, la próxima también será ganadora. Si con una gané tanto, con dos ganaré el doble. Sin darte cuenta, el ego te empuja a ignorar tus propias reglas. Te convence de que no necesitas límites, que esta vez puedes ir un poco más lejos. Y lo peor es que lo hace con la misma voz interna que suena tan lógica en otros momentos. Lo irónico del trading es que una racha positiva puede ser tan destructiva como una negativa. Cuando pierdes, duele, pero te obliga a pensar. Cuando ganas demasiado rápido, te relajas, te sueltas, te confías. Y la confianza mal administrada se convierte en exceso. No es la victoria la que te hace caer, sino la emoción que la sigue. Una emoción que, si no la reconoces, puede llevarte a tomar decisiones impulsivas, agresivas, sin análisis real. La euforia tiene otro truco. Te hace olvidar que el mercado no cambió, que no se volvió más fácil, que no se volvió más predecible. Fuiste tú quien cambió por dentro. Y ese cambio momentáneo, esa chispa de soberbia emocional, puede costarte más que cualquier mala operación técnica. Porque cuando operas desde la euforia, crees que lo haces desde la claridad, pero en realidad lo haces desde la ilusión. Muchos traders hablan del miedo, pero pocos aceptan abiertamente que la euforia los ha arruinado. Y es normal. Admitir que uno se dejó llevar por sentirse demasiado bien es incómodo, incluso vergonzoso. Pero es parte del camino. Y cuando logras ser honesto contigo mismo, cuando reconoces que esa racha ganadora te hizo actuar como no querías, entiendes que lo que realmente hay que vigilar no es el mercado, sino tus emociones más brillantes. El ego, cuando está equilibrado, te da confianza, cuando se desborda, te destruye. Y la euforia lo alimenta como gasolina. Por eso, llega un punto en el que tienes que aprender a celebrarte sin perder la cabeza. A reconocer tus logros sin sentirte superior al mercado. A disfrutar la victoria sin convertirla en una fantasía peligrosa. En el fondo, la madurez en el trading no se mide por cuántas operaciones ganas, sino por cómo te comportas cuando ganas. Es fácil mantener disciplina cuando todo va mal. Lo realmente difícil es mantenerla cuando todo va bien. Ahí es donde se ve quién está avanzando de verdad y quién solo está montado en una racha temporal. Con el tiempo, aprendes a ver la euforia como una señal de alerta, igual que el miedo. Aprendes a respirar, a pausar, a recordar que no eres invencible. Y así, poco a poco, empiezas a dominar una de las tormentas más peligrosas del camino. La tormenta interna de sentirte demasiado seguro. Porque en el trading, como en la vida, no se cae quien es débil, se cae quien se confía demasiado. Capítulo 5. La paciencia como refugio. La paciencia es uno de esos conceptos que todos creen dominar hasta que el mercado les pone a prueba. No se trata de esperar unos minutos más o unos puntos adicionales, se trata de aprender a convivir con la incertidumbre sin perder la claridad. Y ese es uno de los mayores desafíos del trading. Aceptar que no puedes controlar el tiempo, pero sí puedes controlar tu reacción ante él. Lo más curioso es que la paciencia no se siente como una virtud al principio. Más bien se siente como una pelea contra tus propios impulsos. Te dices que debes esperar, pero el corazón te pide entrar ya. Te dices que debes ser selectivo, pero el deseo de operar te empuja a verlo todo como una oportunidad. La paciencia es ese muro invisible que separa la emoción del análisis, y por eso es tan difícil construirla. En el trading, esperar puede parecer ineficiente, aburrido, incluso frustrante. Pero con el tiempo descubres que la verdadera rentabilidad no viene de entrar mucho, sino de entrar bien.
Y eso solo lo logras cuando aceptas que algunas de las mejores operaciones de tu vida serán aquellas que nunca tomaste. Aquellas en las que tu paciencia fue más fuerte que tu impulso de actuar. Hay días en los que el mercado está lento, pesado, sin dirección clara. Días en los que parece que todo está en pausa. Y ahí es cuando más duele esperar, porque tu mente comienza a inventar razones para entrar. Esos momentos son pruebas, pequeñas y silenciosas, que miden tu disciplina emocional. Si caes, el mercado no te castigará de inmediato. Pero tarde o temprano te mostrará por qué entrar sin paciencia es como caminar con los ojos cerrados. La paciencia no es pasividad. No se trata de cruzarse de brazos. Se trata de una vigilancia atenta, una presencia constante, una calma activa. Implica observar sin reaccionar, analizar sin precipitarte, entender sin obsesionarte. En cierto modo, la paciencia es una forma de respeto. Respeto hacia tus reglas, hacia tu proceso y hacia el tiempo que necesitas para tomar decisiones claras. Con el tiempo, empiezas a valorar esos momentos de espera. Descubres que no son tiempos muertos, sino tiempos de preparación. No estás perdiendo tiempo, estás ganando control. Porque cada vez que eliges no entrar por impulso, estás reforzando la versión disciplinada de ti mismo. Y esa versión es la que te permitirá crecer en el trading más que cualquier estrategia técnica. Lo más hermoso de la paciencia es que te transforma incluso fuera del mercado. Te enseña a observar mejor, a escuchar más, a actuar solo cuando hay una razón sólida detrás. Te enseña a elegir calidad por encima de cantidad, claridad por encima de prisa. Y en el fondo, te ayuda a construir una relación más sana contigo mismo, menos impulsiva, más consciente, más en paz. Llega un punto en tu camino donde ya no buscas estar todo el día operando. Buscas estar todo el día tranquilo. Y eso solo llega cuando entiendes que la paciencia no es un sacrificio, sino un refugio. Un espacio donde proteges tu mente, tu cuenta y tu proceso. Porque, al final, la paciencia es la puerta que separa al operador impulsivo del operador consistente. Es la barrera que evita que el ruido emocional tome el control. Y es, sin duda, una de las virtudes más difíciles de dominar en el trading, pero también la que más te convierte en alguien capaz de avanzar con serenidad, incluso en medio de la incertidumbre. Capítulo 6. El dolor de perder y la belleza de aprender. Perder en el trading no duele por el dinero. Aunque cueste admitirlo, el dinero es solo el símbolo. Lo que realmente duele es lo que esa pérdida despierta dentro de ti. Dudas, frustración, vergüenza, enojo, cansancio, inseguridad. Cada pérdida parece preguntarte algo que no quieres escuchar. ¿Y si no eres tan bueno como creías? ¿Y si este no es tu camino? ¿Y si nunca aprendes? Ese es el verdadero impacto emocional, ese golpe silencioso que te deja mirando la pantalla sin saber si culparte o continuar. La primera reacción suele ser rechazo. No quieres aceptar lo que pasó, así que buscas justificarte. Era una señal válida, faltaba poco para darse. El mercado se volvió loco. Era buena idea, solo mal momento. Es un diálogo interno que todos conocen, una especie de consuelo que intenta suavizar el golpe. Pero con el tiempo te das cuenta de que justificarte no borra la pérdida, solo retrasa el aprendizaje. En el trading, cada pérdida es un mensaje. A veces es un mensaje técnico, otras veces, emocional. La mayor parte del tiempo, ambos. Perder te obliga a mirar de cerca tus decisiones, no para castigarte, sino para entenderte. Te muestra dónde te apresuraste, dónde ignoraste señales, dónde dejaste que la emoción te hablara más fuerte que tu lógica. Es un maestro duro, pero honesto. No te miente, te da exactamente lo que mereces según cómo operaste. Pero dentro del dolor hay algo valioso. Cuando estás dispuesto a mirar tus errores sin excusas, descubres que la pérdida también trae claridad. Te muestra lo que debes ajustar, te ayuda a ver tus debilidades, te enseña humildad. Te recuerda que esto no se trata de tener razón, sino de operar bien. Y en ese punto, cuando la pérdida deja de ser un castigo y se convierte en una enseñanza, algo dentro de ti cambia. La belleza del aprendizaje aparece cuando entiendes que una pérdida no define tu valor. No dice quién eres, solo señala lo que debes mejorar. Y esa diferencia, aunque parece sutil, transforma por completo tu relación con el mercado. En lugar de sentirte atacado por él, empiezas a sentirte guiado. Empiezas a ver que el camino no está hecho de victorias constantes, sino de derrotas que te enseñan a afinar tu criterio. Hay un momento en el que notas que ya no reaccionas con rabia ante una pérdida. Que ya no buscas recuperar el dinero de inmediato.
que ya no te castigas mentalmente ni te preguntas si deberías rendirte. En lugar de eso, respiras, miras el gráfico de nuevo y te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? Ese es el punto de quiebre. Ese es el punto donde dejas de operar como un impulsivo y comienzas a operar como alguien que crece a través de la experiencia. El dolor de perder no se va del todo, incluso cuando llevas años. Pero cambia, se vuelve más suave, más manejable, más informativo. Ya no te sacude, te invita a reflexionar. Ya no te destruye, te forma. Y así, pérdida tras pérdida, aprendizaje tras aprendizaje, te das cuenta de que estás construyendo algo que vale más que cualquier ganancia rápida: carácter. Porque la belleza del trading no está en ganar siempre. Está en tener la capacidad de levantarte cada vez que pierdes sin perder tu esencia, tu disciplina ni tu propósito. Ese es el tipo de fortaleza que no se compra ni se enseña en cursos. Esa se gana en noches silenciosas, en días difíciles, en decisiones erradas que duelen más de lo que deberían. Y es ahí, justo ahí, donde aparece la belleza oculta de este camino. Descubrir que cada pérdida tiene el poder de convertirte en alguien más consciente, más fuerte y más preparado para lo que viene. Perder no es el final, es una invitación a seguir creciendo. Capítulo 7. La voz interna del trader. Hay un momento en este camino en el que empieza a surgir una voz distinta dentro de ti. No es la voz del miedo, ni la de la euforia, ni la del impulso. Es una voz más suave, más firme, más honesta. No grita, no presiona, no exige. Simplemente está ahí, hablándote desde un lugar que solo aparece después de muchas horas de práctica, errores, observación y crecimiento interior. Esa voz es la intuición del trading, pero no la intuición fantasiosa. Es la intuición construida. Lo bonito de esta voz es que no llega en tus primeros días, ni en tus primeras semanas. Llega cuando ya pasaste por suficientes subidas y bajadas como para entender que no puedes imponerte al mercado, que solo puedes aprender a escucharlo. Esta voz interna nace de la experiencia acumulada, de la paciencia que fuiste desarrollando, de los análisis que repetiste una y otra vez. No es magia, es memoria emocional transformada en claridad. A veces la voz aparece cuando estás a punto de entrar en una operación. Sientes un leve todavía no, o un espera un poco más. No viene de miedo, viene de comprensión. En otros momentos, te dice esta sí es la entrada con una seguridad tranquila, sin ansiedad. Te sorprende, porque no sabes exactamente de dónde viene esa certeza, pero sabes que no nace del ego. Es una intuición que no compite con tus reglas, las acompaña. Esta voz no siempre tiene razón, pero tiene propósito. Te guía hacia decisiones más equilibradas, más conscientes. Y es ahí donde entiendes que, aunque el análisis técnico es necesario, no lo es todo. En el trading, tu mente también aprende a leer señales invisibles. La calma del mercado, la velocidad de los movimientos, la energía detrás de las velas, el sentimiento del precio. Cosas que no aparecen en ningún libro, pero que tú empiezas a reconocer casi sin darte cuenta. Lo más interesante es que esta voz interna no te protege solo de malas decisiones, también te cuida de ti mismo. Cuando estás tentado a forzar una entrada, la voz se hace sentir. Cuando estás pensando en vengarte del mercado, te habla. Cuando te quieres rendir por un mal día, aparece. Es como si representara la versión más madura, más centrada y más consciente de ti mismo. Esa versión que solo se forma después de haber aceptado todas tus emociones, buenas y malas. Pero para que esa voz exista, tienes que estar dispuesto a escuchar. Y escuchar no es fácil, especialmente cuando tienes ruido emocional dentro de ti. La intuición no compite con el ruido, simplemente se apaga. Por eso, aprender a calmar tu mente, a concentrarte, a estar presente, se vuelve tan importante como cualquier estrategia del trading. La voz interna no aparece en un estado de caos, aparece en un estado de claridad. Con el tiempo, esta voz empieza a convertirse en tu compañera más confiable. No para reemplazar tu análisis, sino para reforzarlo. No para darte respuestas fáciles, sino para evitar que tomes decisiones desde el desorden emocional. Y poco a poco, sin que lo notes, esa voz te empieza a transformar. Te convierte en alguien que ya no opera desde la prisa, sino desde la comprensión. El camino del trader cambia cuando aprendes a escuchar esa voz. Porque esa voz no solo te habla del mercado, te habla de ti. Te muestra quién estás siendo en cada operación. Te recuerda tus límites, tu fuerza, tus debilidades y tu crecimiento. Es la voz de tu experiencia, de tu disciplina, de tu proceso interior.
Y cuando la reconoces, cuando aprendes a confiar en ella sin dejar de lado tu análisis, descubres una nueva forma de caminar dentro del trading, más serena, más consciente, más conectada contigo mismo. Una forma en la que ya no eres un operador luchando contra el caos, sino alguien que, poco a poco, empieza a encontrar su propio ritmo, su propia calma y su propia verdad interior. Capítulo 8. La disciplina que te mantiene vivo. La disciplina es, quizá, el elemento menos glamuroso del trading, pero es el que sostiene todo. No es emocionante, no es brillante, no genera historias que uno quiera contar. De hecho, la disciplina suele ser aburrida, repetitiva, casi mecánica. Pero justamente por eso es tan valiosa, porque mientras la emoción sube y baja, la disciplina permanece. Mientras tus dudas cambian, tus reglas te mantienen firme. Es, literalmente, la cuerda que evita que caigas al vacío emocional cuando el mercado decide moverse sin lógica aparente. Lo curioso es que la disciplina no nace con uno. No viene de la motivación ni de la emoción del principio. Se construye, se entrena, se pule a base de errores. Al inicio, tienes buenas intenciones, pero te falta estructura. Tienes ganas, pero no tienes hábitos. Y es ahí donde te das cuenta de que ser disciplinado en el trading no es cuestión de fuerza de voluntad. Es cuestión de identidad. Tienes que convertirte en alguien que actúa con disciplina, no alguien que intenta tener disciplina. La disciplina se nota en pequeños detalles, en esperar tu entrada exacta, en salir cuando te corresponde aunque duela, en no mover el stop, en no forzar una operación porque estás aburrido, en no perseguir una pérdida solo para sentir que recuperaste el día. Son acciones pequeñas, silenciosas, que nadie ve, pero cada una fortalece una parte de ti que se vuelve más fuerte que la emoción de momento. Lo difícil es que la disciplina se siente rara al principio, se siente fría, distante. Sientes que te corta la libertad, que te limita, que te obliga a actuar de una forma que no siempre quieres. Pero con el tiempo descubres que esas limitaciones son las que te protegen. Que esas líneas que trazas no son barreras, son guías. Y que cada vez que las respetas, te estás demostrando a ti mismo que puedes ser más grande que tus impulsos. Lo interesante es que, en momentos de caos emocional, la disciplina es lo único que te da claridad. Cuando ganas demasiado y el ego sube, la disciplina te baja a tierra. Cuando pierdes y la frustración te ahoga, la disciplina te evita destruir la cuenta. Cuando estás cansado, cuando estás ansioso, cuando estás ilusionado, la disciplina te recuerda que no operas por emoción, sino por proceso. Y eso, en el trading, marca la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Hay un punto del camino en el que la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a sentirse como una protección. Ya no es algo que haces obligado, sino algo que haces porque entiendes su valor. Te sientes más tranquilo, más centrado, más dueño de tus decisiones. Tu mente se calma, ya no necesitas estar adivinando, porque tienes un marco que te guía. Ese momento es uno de los más liberadores para cualquier operador. Pero la verdad es esta: la disciplina se rompe fácil. Un mal día, una buena racha, una noticia inesperada, y ahí está la tentación de romper una regla. Y lo más peligroso no es romperla una vez, es justificar que hacerlo no pasa nada. Ese es el inicio del deterioro. Por eso, una de las mayores pruebas del trading es mantener la disciplina incluso cuando parece innecesaria. Con el tiempo, te das cuenta de que la disciplina no es una herramienta técnica, es una herramienta emocional. Te ayuda a mantenerte estable cuando las emociones quieren controlarte. Te da estructura cuando el caos parece la norma. Te convierte en alguien confiable para sí mismo. Y eso, quizás, es lo más poderoso. Saber que puedes confiar en ti para seguir tus propias reglas, incluso cuando nadie te está mirando. Porque al final, la disciplina es el motor silencioso que sostiene tu crecimiento. No hace ruido, no presume, no brilla. Pero está ahí, día tras día, manteniéndote vivo en un camino que no perdona la impulsividad. La disciplina no te garantiza ganar, pero sí te garantiza seguir aquí. Y en el trading, eso ya es una gran victoria. Vela capítulo 9. El silencio como estrategia. Hay un tipo de silencio que no tiene que ver con la ausencia de sonido, sino con la ausencia de caos dentro de ti. Ese silencio interno es raro, es frágil, pero es uno de los mayores aliados en el trading. No es algo que encuentres por accidente. Lo construyes, lo buscas, lo cultivas, y cuando finalmente lo sientes, entiendes por qué tantas decisiones malas nacen del ruido, y por qué tantas decisiones buenas nacen de la calma. El ruido está en todas partes.
En la pantalla, en los movimientos abruptos del precio, en los indicadores que contradicen a otros, en las noticias, en redes, en la mente misma. A veces crees que estás analizando, pero en realidad solo estás reaccionando al ruido. Y reaccionar al ruido es como caminar bajo una tormenta intentando escuchar tus propios pasos. Imposible. El silencio comienza cuando aprendes a no actuar por impulso, a observar sin apresurarte, a mirar el gráfico sin necesitar entrar ya. El silencio no es pasividad, es claridad. Es ese momento en el que puedes ver el mercado sin ansiedad, sin miedo, sin expectativas descontroladas. Cuando estás en ese estado, el trading se vuelve casi como una conversación tranquila. El precio te habla, tú escuchas, tú respondes, no desde la urgencia, sino desde la comprensión. Pero llegar a ese silencio requiere atravesar mucho ruido antes. Ruidos de emociones, ruidos de dudas, ruidos de ego. Todo eso grita dentro de ti en ciertos momentos. La mente se acelera, la respiración cambia, el corazón se tensa. Y es justo ahí donde más necesitas ese silencio, cuando más difícil es encontrarlo. Por eso digo que es un silencio que se entrena, que nace de insistir en mantener la calma incluso cuando tu cuerpo quiere hacer lo contrario. Hay días en los que, sin darte cuenta, operas desde el ruido. Entras porque te sientes presionado a no perderte el movimiento. Sales por miedo a que algo pase. Tomas una mala operación solo porque estás aburrido. En esos momentos el silencio desapareció y ni siquiera lo notaste. Es importante reconocer esos días, no para castigarte, sino para recordar que tu mejor versión opera desde otro lugar. El silencio también te protege. Te evita caer en la trampa de reaccionar ante cada vela. Te da espacio para pensar, para analizar, para preguntarte qué estás sintiendo y por qué. Y cuando eres capaz de escuchar ese silencio, empiezas a separar tus emociones de él. Mercado. Empiezas a ver el precio por lo que es, no por lo que temes o deseas que sea. Esa diferencia lo cambia todo. Lo más hermoso del silencio es que te conecta contigo mismo. Te recuerda que no necesitas pelear contra el mercado, ni demostrar nada, ni operar todos los días. Te recuerda que tu valor no depende de una operación, que tu proceso vale más que un resultado puntual. Te ofrece una especie de refugio emocional donde puedes ver con claridad qué te está hablando, tu estrategia o tus emociones. Con el tiempo, ese silencio se convierte en un estado al que regresas de forma natural. Puede que el mercado se mueva rápido, puede que haya volatilidad, puede que todo parezca incierto, pero dentro de ti, hay un espacio que ya aprendiste a proteger. Y desde ahí tomas decisiones más limpias, más objetivas, más tuyas. Porque el silencio no es simplemente una ausencia de ruido, es una presencia de claridad, una pausa llena de entendimiento. Y en el trading, donde cada decisión refleja tu estado mental, ese silencio puede ser la diferencia entre operar desde la presión, o desde la paz. Paloma capítulo 10, renacer en cada operación. Hay días en los que entras al mercado con un peso encima, cargando las dudas de ayer, las pérdidas de la semana pasada, o incluso los errores que no te terminan de soltar. Pero aún así te sientas, abres la plataforma y respiras. Y ahí, en ese pequeño ritual, existe una verdad que pocos reconocen. Cada día en el trading es un renacer. No importa lo que pasó, lo que falló o lo que dolió. Hoy comienza de nuevo. Esa capacidad de renacer no es una habilidad técnica, es un acto emocional. Es decidir que tu versión de ayer no define tu versión de hoy. Es comprender que el mercado no tiene memoria, y que tú tampoco deberías cargar con la tuya como si fuera una maldición. El renacer es soltar, es limpiar la mente, quitarle el polvo al ánimo y permitirte ver las cosas con ojos frescos, sin las manchas del ego o del miedo acumulado. Hay personas que creen que el renacer ocurre cuando cambias de estrategia, cuando aprendes algo nuevo, cuando mejoras un sistema. Pero no, el verdadero renacer ocurre en el momento en que decides no castigar tu presente con las heridas del pasado. Cuando aceptas que cada operación es independiente, que cada análisis es una oportunidad de mostrar quién eres ahora, no quién fuiste hace unas semanas. En el trading, renacer significa comprender que perder no te destruye, que equivocarte no te define, que fallar no te vuelve menos capaz. Significa reconocer que tu crecimiento no es una línea recta, es un camino lleno de curvas, retrocesos, atajos y momentos inesperados. Y aún así sigues porque sabes que cada nuevo día puede ser el día en que algo haga clic dentro de ti. El renacer también implica perdonarte. Perdonarte por las veces que actuaste impulsivamente, por las ocasiones en las que no respetaste tus reglas,
por los días en los que dejaste que tus emociones te manejaran. El perdón no te exime de responsabilidad, te libera para aprender, porque mientras sigas cargando culpa, será difícil avanzar. La culpa te encierra, el perdón te abre de nuevo al proceso. Una de las cosas más hermosas es que, con el tiempo, renacer se vuelve natural. Dejas de atormentarte por lo que salió mal y empiezas a ver cada tropiezo como una parte necesaria del camino. Reconoces que tu evolución es un proceso vivo, dinámico, lleno de ciclos. Y esos ciclos te fortalecen. Te enseñan resiliencia, humildad, madurez emocional. Todo eso que ningún libro técnico menciona, pero que define tu supervivencia en el trading. Renacer también significa aceptar que no tienes que saberlo todo, que puedes equivocarte sin que eso destruya tu confianza, que puedes volver a empezar sin sentir que retrocedes. El renacer no se trata de olvidar, se trata de integrar. De tomar cada experiencia, buena o mala, y transformarla en un ladrillo más para construir tu carácter como trader. Cuando operas desde ese estado, desde ese entendimiento profundo, el mercado deja de sentirse como un enemigo y comienza a sentirse como un espejo. Un espejo que no solo refleja tus errores, sino también tu capacidad de levantarte. Y cada día que te sientas frente a él, consciente, presente, dispuesto a aprender, es un recordatorio silencioso de que estás creciendo, incluso cuando no lo ves. Porque la magia del renacer es simple, no se nota en los resultados inmediatos, sino en la calma con la que vuelves. En la claridad que recuperas, en la fuerza interior que vas construyendo a través de cada caída, cada duda y cada logro. Y así, casi sin darte cuenta, descubres que en el trading, la capacidad de renacer no es solo una herramienta, es una forma de vida. Capítulo 11. El alma que aceptó el camino. Hay un punto en este recorrido en el que algo dentro de ti cambia. No es un cambio brusco, no es un momento épico, no es una revelación de película. Es más bien una comprensión silenciosa que aparece un día cualquiera, mientras observas el gráfico o cierras una operación. Te das cuenta de que ya no luchas contra el mercado como antes, ni tampoco luchas contra ti. Simplemente, aceptaste el camino. Y esa aceptación lo transforma todo en el trading. Aceptar el camino no es resignarse. No es decir así es esto y punto. Es entender que este mundo tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propio lenguaje. Y que tú no vienes a moldearlo, sino a aprender a navegarlo. Es la diferencia entre pelear con el agua o aprender a flotar. Cuando aceptas el camino, dejas de gastar energía en batallas perdidas y comienzas a enfocarte en las batallas que sí puedes ganar, las internas. Aceptar el camino también significa dejar de exigir perfección. Es comprender que no importa cuánto estudies, cuánto practiques o cuántos años lleves, siempre habrá días difíciles. Siempre habrá sorpresas, momentos que te confrontan, señales que fallan. Y aún así, eliges continuar, porque ya no estás aquí solo por resultados, sino por crecimiento. Porque el trading dejó de ser una carrera contra el tiempo y comenzó a ser una forma de autoconocimiento. Hay operadores que nunca llegan a esta etapa. Pasan años peleando, frustrándose, culpando, obsesionándose. Y no es porque no tengan capacidad, es porque nunca aceptan lo que este camino realmente es. No aceptan la incertidumbre, la lentitud, la paciencia, la responsabilidad emocional. No aceptan que no todo se puede controlar. Y vivir así es agotador. Tú, en cambio, empiezas a sentir algo diferente. Una especie de calma profunda que aparece incluso cuando el mercado se mueve en contra. Una tranquilidad que no depende del resultado de la última operación, sino de la seguridad de que estás haciendo lo correcto. No perfecto, pero correcto. Ese es el momento en el que dejas de ver el trading como un enemigo o como un examen constante, y lo empiezas a ver como un maestro. Aceptar el camino también significa aceptar tus sombras, tus miedos, tu impaciencia, tu ego, tus tropiezos. No para excusarlos, sino para reconocer que forman parte de tu proceso. Es fácil aceptar tus aciertos, lo difícil es aceptar tus fallas sin destruir tu autoestima. Pero cuando lo logras, algo hermoso ocurre. Empiezas a crecer desde un lugar de honestidad, no de presión. El alma que acepta el camino es un alma que empezó a entenderse a sí misma. Ya no operas para demostrar nada. Ya no operas para impresionar, ni para compensar una mala semana, ni para llenar vacíos emocionales. Operas porque elegiste este camino plenamente consciente de sus luces y sombras. Y en esa conciencia, encuentras fuerza. Aceptar el camino te da una ventaja que pocos valoran, estabilidad. Ya no reaccionas con violencia emocional ante cada movimiento.
Ya no te derrumbas por un error ni te desbordas por un acierto. Empiezas a ver el mercado desde un lugar mucho más amplio, más profundo, más sereno. Te reconoces como un aprendiz permanente, sin prisa, sin ansiedad. Lo más curioso es que cuando aceptas el camino, de pronto, todo empieza a fluir mejor. No porque el mercado cambie, sino porque tú cambias. Tus decisiones se vuelven más limpias, tus emociones más estables, tus expectativas más realistas. Comienzas a caminar al ritmo que realmente te corresponde. Porque al final, aceptar el camino es aceptar tu propio proceso. Aceptar que estás creciendo, aceptar que estás evolucionando, aceptar que este viaje, con todas sus pruebas y recompensas, también está moldeando tu alma. Y ese momento, ese tipo de aceptación profunda, es lo que convierte a un operador común en un operador consciente. En alguien que no solo opera, sino que se transforma a través del trading. Capítulo 12. El alma que aceptó el camino. Hay un punto en este recorrido en el que algo dentro de ti cambia. No es un cambio brusco, no es un momento épico, no es una revelación de película. Es más bien una comprensión silenciosa que aparece un día cualquiera, mientras observas el gráfico o cierras una operación. Te das cuenta de que ya no luchas contra el mercado como antes, ni tampoco luchas contra ti. Simplemente, aceptaste el camino. Y esa aceptación lo transforma todo en el trading. Aceptar el camino no es resignarse. No es decir así es esto y punto. Es entender que este mundo tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propio lenguaje. Y que tú no vienes a moldearlo, sino a aprender a navegarlo. Es la diferencia entre pelear con el agua o aprender a flotar. Cuando aceptas el camino, dejas de gastar energía en batallas perdidas y comienzas a enfocarte en las batallas que sí puedes ganar, las internas. Aceptar el camino también significa dejar de exigir perfección. Es comprender que no importa cuánto estudies, cuánto practiques o cuántos años lleves, siempre habrá días difíciles. Siempre habrá sorpresas, momentos que te confrontan, señales que fallan. Y aún así, eliges continuar. Porque ya no estás aquí solo por resultados, sino por crecimiento. Porque el trading dejó de ser una carrera contra el tiempo y comenzó a ser una forma de autoconocimiento. Hay operadores que nunca llegan a esta etapa. Pasan años peleando, frustrándose, culpando, obsesionándose. Y no es porque no tengan capacidad, es porque nunca aceptan lo que este camino realmente es. No aceptan la incertidumbre, la lentitud, la paciencia, la responsabilidad emocional. No aceptan que no todo se puede controlar. Y vivir así es agotador. Tú, en cambio, empiezas a sentir algo diferente. Una especie de calma profunda que aparece incluso cuando el mercado se mueve en contra. Una tranquilidad que no depende del resultado de la última operación, sino de la seguridad de que estás haciendo lo correcto. No perfecto, pero correcto. Ese es el momento en el que dejas de ver el trading como un enemigo o como un examen constante, y lo empiezas a ver como un maestro. Aceptar el camino también significa aceptar tus sombras, tus miedos, tu impaciencia, tu ego, tus tropiezos. No para excusarlos, sino para reconocer que forman parte de tu proceso. Es fácil aceptar tus aciertos, lo difícil es aceptar tus fallas sin destruir tu autoestima. Pero cuando lo logras, algo hermoso ocurre. Empiezas a crecer desde un lugar de honestidad, no de presión. El alma que acepta el camino es un alma que empezó a entenderse a sí misma. Ya no operas para demostrar nada. Ya no operas para impresionar, ni para compensar una mala semana, ni para llenar vacíos emocionales. Operas porque elegiste este camino plenamente consciente de sus luces y sombras. Y en esa conciencia, encuentras fuerza. Aceptar el camino te da una ventaja que pocos valoran, estabilidad. Ya no reaccionas con violencia emocional ante cada movimiento. Ya no te derrumbas por un error ni te desbordas por un acierto. Empiezas a ver el mercado desde un lugar mucho más amplio, más profundo, más sereno. Te reconoces como un aprendiz permanente, sin prisa, sin ansiedad. Lo más curioso es que cuando aceptas el camino, de pronto, todo empieza a fluir mejor. No porque el mercado cambie, sino porque tú cambias. Tus decisiones se vuelven más limpias, tus emociones más estables, tus expectativas más realistas. Comienzas a caminar al ritmo que realmente te corresponde. Porque al final, aceptar el camino es aceptar tu propio proceso. Aceptar que estás creciendo, aceptar que estás evolucionando, aceptar que este viaje, con todas sus pruebas y recompensas, también está moldeando tu alma. Y ese momento, ese tipo de aceptación profunda, es lo que convierte a un operador común en un operador consciente. En alguien que no solo opera,
sino que se transforma a través del trading. Capítulo 13. La bitácora que escribe tu propio cambio. Con el tiempo descubres que la verdadera bitácora no es la que llenas con números, fechas o capturas de pantalla. La auténtica bitácora es la que escribes en tu interior. Una bitácora silenciosa que registra cómo piensas, cómo reaccionas, cómo sientes, cómo cambias. Una bitácora que no necesita tinta porque está hecha de experiencias, tropiezos, aciertos y revelaciones. Y es esa bitácora interna la que realmente moldea tu camino en el trading. Al principio llenas cuadernos, haces anotaciones, intentas registrar cada pequeño detalle. Y aunque eso ayuda, descubres que lo más importante no son las palabras escritas, sino lo que entiendes de ti a través de ellas. Cada operación, cada día frente a la pantalla, va dejando marcas dentro de ti. Marcas que no siempre ves, pero que ahí están, guiándote poco a poco hacia una versión más consciente de ti mismo. La bitácora también guarda tus luchas invisibles. Esas veces en las que quisiste entrar impulsivamente y no lo hiciste. Esas veces en las que el ego quería tomar control, pero tú lo frenaste. Esas decisiones pequeñas, casi insignificantes, que nadie verá jamás, pero que fortalecen tu carácter como operador. Porque en el trading, los cambios más grandes suelen nacer de los gestos más silenciosos. Lo hermoso de esta bitácora interna es que no te juzga, no te castiga por fallar, no te etiqueta por errores pasados. Simplemente te muestra quién fuiste, quién eres y quién estás empezando a ser. Te recuerda que cada caída fue necesaria, que cada acierto tuvo su propósito, que cada duda trajo un aprendizaje escondido. Y al mirar hacia atrás, entiendes que nada fue en vano. Esta bitácora es tuya, completamente tuya. No se parece a la de nadie más. Porque tu historia, tu ritmo, tu forma de sentir y de aprender son únicos. Cada operador tiene un camino distinto, un proceso distinto, un mundo interno distinto. Por eso compararte con otros es una trampa emocional. La única comparación válida es contigo mismo. Y para eso, esta bitácora es tu espejo más honesto. La bitácora también guarda tus renacimientos. Esos días en los que, aún después de una caída fuerte, te levantaste con más claridad. Esos días en los que, sin saber por qué, sentiste que algo dentro de ti había encajado. Esos momentos en los que el mercado dejó de ser un monstruo y pasó a ser un maestro silencioso. Todos esos instantes construyen una historia más profunda que cualquier análisis técnico. Y mientras avanzas, te das cuenta de que esta bitácora interna tiene un poder que no imaginabas. Te muestra tu crecimiento real. No el de la cuenta, sino el tuyo. El crecimiento emocional, mental, disciplinario. Ese crecimiento que no siempre se ve reflejado en ganancias rápidas, pero que es el que verdaderamente te convierte en un operador sólido. Al final, la bitácora representa algo mucho más grande que operaciones o resultados. Representa tu transformación. Representa las versiones de ti que quedaron atrás y las nuevas que están siendo creadas. Representa tu capacidad de aprender, de adaptarte, de resistir, de evolucionar. Y cuando finalmente entiendes esto, te das cuenta de que el propósito del trading no es solo ganar dinero. El propósito es crecer, madurar, descubrir quién eres bajo presión, bajo incertidumbre, bajo expectativas. El propósito es convertirte en alguien que puede mirar hacia adentro y reconocerse con honestidad. Porque la bitácora que estás escribiendo no termina cuando apagas la pantalla. Continúa en ti, en tus decisiones, en tus pensamientos, en tu manera de enfrentar cada día. Continúa en la calma que has cultivado, en la disciplina que has construido, en la claridad que has aprendido a proteger. Esa es tu verdadera bitácora, la que narra tu historia, la que te recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, la que seguirá creciendo contigo mientras sigas caminando este camino. Y aunque el mercado cambie, tú sigues evolucionando, porque la bitácora más valiosa eres tú.